Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, este espacio donde hablo acerca de experiencia cliente en la industria del fitness y fuera de ella también, en este episodio número 54. Muchas gracias por estar viendo esto, por compartirlo y hacerlo llegar a todas aquellas personas que crees que pueden rescatar alguna idea, alguna cosa para sus negocios, para sus emprendimientos fitness. Al final, ese es el propósito de este espacio. Antes de presentar a mi invitado de este episodio 54, cuento que en el episodio 53 hablé con mi amigo David Iborra acerca de experiencia cliente, aprovechando que él tenía una formación o una carrera profesional tanto en Estados Unidos como en España, o aquí en centros de la península. Yo quería saber cómo es ese modelo de atención del cliente, cómo es esa comparativa de qué se hace allí, qué se hace aquí. Fue muy interesante. Y es una conversación que arrancó con una previa en persona. Yo siempre que grabo un episodio hago una previa con el invitado para comentar 4 cosas y después para que salga un poco más fluido y conocernos y tal. En este caso nos fuimos de tapas, nos fuimos a un bar y el episodio arranca con la experiencia de cómo nos trataron en ese restaurante. El camarero fue espléndido y bueno, de ahí arrancó, ¿no? Y empezamos desgranamos el episodio empezando por ahí, hablando de las habilidades blandas, esas competencias que son tan importantes. Hablamos que hay cierta despersonalización en el fitness. Se habla de la hiperpersonalización tecnológica y tal, pero está muy bien. Pero a nivel tú a tú, y pues somos personas cuidando de personas, hay mucha despersonalización, ¿no? Eso es lo que nosotros, digamos, llegamos a la conclusión, hablando de diferentes experiencias que hemos vivido. Hablamos de la cultura de servicio como eje principal, muy diferente a Estados Unidos con España. Hablamos acerca de la estrategia y la identidad de quién quiere ser. Por eso el título, ¿no? La importancia de tenerlo claro, ¿no? Porque todo después parte de ahí. Muy buena esa conversación con David. La verdad que me gustó mucho, aprendí mucho ahí. Y curiosamente, mi invitado también tiene experiencia en empresas anglosajonas. Él es Fran Fragoso. Tiene, como decía, mucha experiencia tanto en fitness como en otras empresas en diferentes entornos. Y yo quería invitarlo porque me llamaba mucha atención porque él estuvo trabajando en Starbucks como COO por muchos años y quería ver si hay algo que siempre hablamos de Apple, de Starbucks, ¿no? De experiencia cliente. Y por eso quería invitarlo a hablar con él porque también trabajó en Basic Fit muchos años. Ahora cuento un poco la trayectoria. Pero quería hablar con él y yo le agradezco mucho porque lo que le dije, oye, vamos a hablar de esto y tal, buenísimo. Hicimos una previa que también fue buenísima. Le eché en falta, le he debido grabar esa previa, porque fue muy buena esa conversación. Igualmente muchas de las cosas las trajimos y las apunté para sacarlas en la grabación y hablamos de eso, primero de la experiencia del cliente en el fitness, ¿no? Porque como él estuvo en Fitness First, estuvo también en Basic Fit, yo quería saber cómo ha sido esa evolución del fitness desde el gimnasio, deporte, gimnasio me refiero a judo, boxeo, al fitness que conocemos hoy en día, ¿no? Desde su punto de vista. Y también por cómo no preguntarle cómo lo hacían en Starbucks y qué cosas podemos traer de Starbucks al fitness, ¿no? Y una cosa que me gustó mucho y lo voy a poner ahí como pequeño short para la publicación es la cultura de inmersión que tenían en Starbucks. Él explica cómo se hacían, pero lo rescato 4 ideas aquí muy rápido que básicamente es ¿para qué estás aquí? No en qué consiste tu trabajo. Esa es la parte táctica, la parte que tienes que hacer, que no se te queme esto, etcétera. Ese es el manual. Pero lo importante en esa inmersión es ¿para qué estás aquí? Y habían 3 cosas, que es hacer un amigo, marcar la diferencia y alegrarle el día de alguien. Claro, a partir de ahí la contratación cambia. No es una cuestión de que quiero alguien que sepa seguir el manual. No, esto es diferente. Hay otras competencias. Y me comentaba que para eso te hemos fichado, ¿no? Con esa cultura de inmersión, para que hagas esas 3 cosas, para eso es que te hemos fichado y por eso es que queremos que trabajes aquí. Eso es muy interesante y creo que se puede rescatar al fitness, sobre todo creo que se ven algunas cadenas que tienen eso muy, muy interiorizado, muy interesante. Y terminamos hablando también acerca de la similitud entre el retail y el fitness, ¿no? Con todos los matices que conlleva, por supuesto. Pero él llega a una reflexión que a mí me gustó mucho, que siempre se habla, ¿no? Que el fitness es retail y algunos que están a favor, otros en contra de esta afirmación, pero sí es verdad que lo que él decía, y estoy de acuerdo, que al final son negocios de personas. En este caso el fitness son personas que cuidan de personas, pero en el retail pueden ser personas que atienden a personas. Y lo más importante, una vez más, son las personas, tanto tu empleado como tu cliente.
Es una conversación que me encantó, nos reímos muchísimo, tuvimos unos problemas de conexión al principio, bueno, al final lo resolvimos con Google, Google siempre gana, pero aquí con Riverside ya veréis que la conversación no está a dos caras, sino que va saltando una a otra por eso, pero bueno, logramos grabarlo con Google, así que muy bien. Y es eso, está lleno de ideas, de insights, de comparativas entre el retail, entre Starbucks y el fitness, las operaciones y todo eso está ahí. Y la verdad que disfruté mucho y aprendí mucho hablando con Fran. Y bueno, en cuanto a su experiencia, ya os comenté, él estuvo 6 años como COO de Starbucks, estuvo como CEO de Fitness First UK 2 años, estuvo como CEO de Basic Fit por 6 o casi 7 años. Y ahora tiene una empresa que se llama MD70, que es una empresa que opera en España en el sector retail, principalmente en hostelería y fitness, dando servicios de consultoría, formación, desarrollo, crecimiento de empresas, etcétera, etcétera. Así que no enrollo más, les dejo con la conversación con Frank, que me la pasé muy bien y espero que la disfruten. Chao. Bueno, después de unos detalles técnicos, Frank, gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo estás? Un placer, Juan, un placer. Lo siento mucho, es culpa mía, ¿eh? Que lo sepa todo el mundo que soy el único responsable porque vivo en el monte y con la que ha caído de agua y de viento, la cobertura y las conexiones son horribles cuando está uno en casa. No, Así pero que ya está, esperemos que salga medianamente bien. ya está perfecto. Yo creo que era la otra plataforma también, que graba y hace cosas y edita al mismo tiempo y crea los recortes, en fin, pero aquí ya se escucha bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás aquí de viernes? Viernes 13, vaya fecha para grabar, ¿eh? Es una fecha perfecta, grandes, grandes películas con palomitas. Igual por eso es que está fallando la conexión. Oye, Es Fran, posible. mira, te digo, muchas gracias por estar aquí conmigo. Yo cuando te escribí, que me recomendó José Luis Gaitán, y habla con Fran, que tiene mucha experiencia cliente, estuvo en Starbucks, Basic Fit y tal, y podemos sacar muchas historias. Te escribí y me dijiste, venga, así que te agradezco mucho por la amabilidad, la disponibilidad, y vamos a ver qué tal conversamos aquí un rato de experiencia cliente. Nada, pues un placer, Juan. Como habíamos quedado, no he preparado nada, porque queríamos que fuera todo mucho más fresh. Así que, bueno, lo que vaya recordando o me vayas preguntando y lo vaya recordando, lo iré diciendo de una forma pues bastante más Mm. abrupta que si lo hubiera preparado. Pero bueno, tiene parte de encanto también, que sea más natural la Sí, conversación. lo que yo te decía, cero periodismo, cero rigor periodístico de preguntas ensayadas y tal. Pero en la previa sí que, y aquí por aquí quiero empezar, en la previa estuvimos hablando, en la previa es la llamada que hacemos antes para contar un poco de qué vamos a hablar. Y una cosa que me llamó la atención y que me resonó fue cuando yo te pregunté, ¿y por qué crees que en la experiencia del cliente, ¿no? Como eje troncal de una estrategia, no ha llegado en el fitness? Y me recuerdo que tú me comentaste que no ha llegado esa obsesión de la experiencia del cliente en el fitness. Quiero empezar por ahí. ¿Por qué sientes eso? Porque, ¿en qué te basas? En decir que en el fitness aún no estamos como la experiencia del cliente, como el sector hotelero, por ejemplo, o como en Starbucks, ahora lo contamos. ¿Por qué crees que es eso? Sí. No lo sé, tengo mis sospechas, que te las paso un poco a explicar. Si me enrollo demasiado, me cortas, Juan, que Dale, ya dale. nos conocemos poco, pero suficiente como para tener esa licencia. Pues mira, pero te diría más. Yo creo que en el fitness la experiencia de cliente poquito a poquito va entrando. Y en la hostelería, lamentablemente, poquito a poquito se va yendo. ¿eh? Ok. Y intento explicarme. Vamos a empezar por el fitness, porque esto es un chat obviamente mucho más enfocado Mm, al fitness, o un podcast, perdón, y entonces vamos a empezar por ahí. Yo creo que pues como todo en la vida, es decir, el fitness tiene dos o tres cosas que han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Una es, todo empezó por gente que les apasionaba el deporte. Pues no era gente que les apasionaba el customer experience, no era gente ujú, que les apasionaba a la gente, les apasionaba el deporte. Y entonces empiezan a montar un gimnasio y empiezan a meter ahí unas máquinas, o empezaron algunos con temas de judos, de artes marciales, ¿no? Karate, etcétera. ujú, Luego otros van ampliándolo, luego otros meten unas máquinas, luego otros meten una serie de clases, y todo empieza en los 70-80 con gimnasia de mantenimiento y cosas de estas, ¿no? Pero allí nadie pensaba en el cliente. Ellos pensaban en su producto, en su precio, en su local, pero nadie piensa en el cliente. El cliente ya vendrá, ¿no? De repente nos metemos ya en los años 2000 y ahí empieza a haber ya mucha competencia y empiezan a ver los gimnasios, ya es lo más parecido a los gimnasios que conocemos ahora, ¿no? ujú, Los años 90 ya los gimnasios son muy parecidos a lo que tenemos ahora. Y empieza a haber ya muchas cadenas. Pero esas cadenas
En realidad lo que tienen es un gran local, una gran inversión en un local, todo lleno de máquinas, por tanto me centro en las máquinas y no me centro en las personas. Y solo me centro en las personas cuando tengo clases colectivas, que es el único momento, realmente, más allá de la recepción, si en recepción no estamos mirando la tablet, el ordenador o las 1000 apps que la IA nos ha metido últimamente y que la persona de recepción tiene que hacer y se olvida del cliente porque tengo mucho que hacer en el ordenador, por tanto el cliente ya deja de existir y nadie dice welcoming. Pero es que las clases colectivas, además, pasan a ser dominadas por una compañía que se llama Les Mills. En un 80% de los gimnasios todo se va a Les Mills, Body Pump, Body Compa, Body tal, Body tal. Y luego llegan también otros como Zumba o temas como yoga o temas como, bueno, ahora mismo hay muchas más que solamente Les Mills, ¿no? Que también se vuelven a centrar en el producto, ¿no? Y cuando los instructores que tenemos nosotros, que eran los únicos que podían realmente ofrecer una experiencia de cliente inolvidable más allá de una máquina Claro. step, de un step Ujú. donde lo único que haces es mirar la pantalla con la suerte de que estén poniendo algo en la tele o que tú puedas conectar el móvil hoy en día, pues se centran puramente en la técnica de ese ejercicio, ¿no? Que si hay que bajar, que si hay que subir, que, o sea, me vuelvo a olvidar del cliente, me centro en la Ujú. técnica, o me centro en la música, o me centro en llevar el ritmo de la música, pero nadie se acuerda del cliente. Y ya termino, Juan, yo recuerdo una vez en un gimnasio nuestro, en Valencia, y había un chaval dando una clase de spinning, y a mí me gusta mucho el ciclismo y tal, y me metí en la clase de spinning hace ya muchos años. Y me acuerdo que el chaval me preguntó al final, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo me has visto? Y digo, pues tío, no, y es verdad que ahora soy una persona encantadora, ¿eh? Pero cuando tenía 30 y pico, 40 años, te aseguro que no era tan encantador, entre otras cosas porque, oye, liderábamos miles de personas, teníamos presupuestos muy grandes y el estrés existía, ¿no? Claro. Y digo, pues, y le decía, pues no he encontrado la diferencia entre un vídeo y tú. O sea, le decía, haces exactamente lo ¿Cómo se mismo. lo tomó? ¿Cómo se lo tomó? Mal, muy mal. Ya. Muy mal porque en esta España no tenemos ningún sentido de autocrítica, ¿no? Y al final lo que le dije es, oye, mira, tú me has preguntado, yo estoy dedicando mi tiempo a darte feedback para que mejores, pero no para nada más, no para hundirte, es para que mejores, ¿no? Y yo sí estoy muy acostumbrado a que me den feedback para mejorar, porque me he criado en esa cultura americana, pero la gente eso se lo suele tomar a mal. En Mm. España las críticas, sabes que después Sí, tienes sí, que tener sí, una sí. segunda conversación, ¿eh? Ujú. Y es así porque la gente no las lleva bien, no las interpreta como que tú le estás ayudando a mejorar, las interpreta como que le estás jodiendo ese momento, le Sí, estás fastidiando la vida, ¿no? amenaza, crítica, hay mucho ego, claro. Esto es muy latino, Exacto, muy hispano, exacto. muy hispano. Y entonces le decía, no veo ninguna diferencia entre un vídeo y tú. Digo, porque yo, gracias a Dios, pues tenía acceso a vídeos del Smith y en casa me ponía mi RPM, que en este caso era el módulo de bici, de ciclo, me ponía mi body pump y lo hacía en casa, ¿no? Digo, haces exactamente las mismas cosas que hace el tipo que se monta en la bici en Australia en el programa de RPM. Claro, Digo, y por tanto, ni me has recibido en la puerta, ni me has saludado al entrar, ni me has llamado por mi nombre, ni me has retado ¿sabes? A ver si aguantaba esta canción un poquito más de pie o un poquito más de tal. Ni te has bajado de tu bici en un momento dado, porque no, ¿cómo me voy a bajar de la bici? Les Mil puede bajarse de la bici, ven por saco, coño. claro, A Les Mil o a claro, quien sea. Céntrate en la experiencia del cliente, bájate de la bici, saluda a la gente, ¿sabes? Chócale las manos, hazle sentir bien y cuando te termine la clase, tío, bájate de la bici antes, despídete en la puerta de todos, high five, low five, chocas cinco, lo que quieras, pero haz que esta clase sea distinta a la del vídeo, porque si no un día vendrá el vídeo de verdad y nos comerá. ¿Qué es lo claro, que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está claro. ocurriendo? Es decir, cuando dentro de una semana tengo que dar una charla sobre IA, ¿no? Y la damos además con gente de Google que nos acompaña. Y hablamos de, claro, si tú no haces nada que la IA no puede hacer, Totalmente, totalmente, olvídate, olvídate. Y el Customer Experience es algo que la IA no puede hacer, claro. de momento, Claro, ¿eh? es que hay, De eso momento. es muy interesante porque cada vez salen más reportes de Gene Factory, que sí, todas estas revistas americanas o de europeas que hablan de la IA hasta aquí, la IA hasta aquí, IA para acá, IA para allá, automatismo, no sé cuánto, no sé qué. Y yo me pregunto, los entrenadores de hoy en día o los operadores que tienen un montón de staff y tal, ¿cómo estarán balanceando es que la IA va a llegar un momento en que me va a facilitar muchas otras cosas, pero entonces viene la parte que tú decías de experiencia, ¿no? ¿Cómo le van a transmitir?
a sus entrenadores, a la gente que está montada en una tarima, a la gente que está en recepción, que ya no va de lo que decías antes, ¿no? En la app, están dando de alta, no sé cuánto, sino va de actitud, sea auténtico, conecta. Eh, ¿Cómo crees tú que el operador ahora tiene que hacer saber a su equipo que ahora va de esto y que esto es importante? Bueno, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que aprendí en Starbucks hace años y que es perfectamente copiable en el año 2026, ¿no? Y en sucesivos. Pero déjame que termine un momentino de antes. Dicho esto, hay instructores estupendos, que nadie se me enfade, ¿eh? Pero es que, la pregunta, no olvidemos la pregunta que era muy buena, que es ¿por qué no hay el nivel de customer No ha experience calado. Uh-huh. en el fitness que debería haber cuando es un negocio de personas vendiendo fitness? No es un negocio de fitness vendiendo a la persona, es un negocio de personas vendiendo fitness. Y te digo, pues porque siempre han estado la maquinaria como una gran parte de la inversión y la maquinaria siempre ha sido muy autónoma. Luego, el tema de las clases, que era un buen momento, se ha basado más en una parte técnica, ¿sabes? Que en otra cosa. Mm. Luego, cuando digo técnica, es técnica, ¿no? Muy centrado en tal. Luego, que yo siempre digo esto, pero que nadie se me enfade, por Dios, que mi padre también es INEF, ¿eh? Y además de los primeros. Entonces, luego se ha metido como todo este tema de regularizar, ¿no? De las profesiones, del tal. Oiga, mire, si yo vengo a dar una clase de zumba y a olvidarme del cabrón de mi jefe y de, ¿sabes? Y de mi día malo y lo que necesito es alguien que baile de puta madre y que sea simpatiquísimo. Yo no sé si es Tafat, Tafot o Tafut. Lo que necesito, o sea, luego se nos han metido estas cosas, ¿no? Y eso hace, y sé que no soy políticamente correcto con esto, ¿no? Pero eso hace que todos tengamos que convivir, pero que el negocio se complique alrededor de eso. Y Uh-huh. que nos olvidemos de lo realmente importante, que es que ese cliente, cuando entra en un club nuestro y está 2 horas en el club, tienen que ser las 2 mejores horas de su vida, porque Totalmente de acuerdo. posiblemente, como el 90% de las personas, su vida no es agradable. ¿Eh? Mm. Y se levanta por la mañana temprano y se va a trabajar y los jefes somos todos unos cabrones y entonces luego se va a comer y tal y luego y yo qué sé, o sea, Sí. las vidas de las personas son duras y sobre todo en ciudades grandes, ¿no? Y Uh-huh. tenemos que hacerles, joder, pasar las 2 mejores horas de su vida. Si estamos discutiendo entre profesiones o no profesiones, y por otro lado, venga a darle caña a la maquinaria, y por otro lado, pues no atendemos a la gente en las clases, que es el único momento, o en las actividades dirigidas, como quieran Mm. llamarlos unos u otros, que es el único momento donde tenemos a 30, 40, a 50 personas de carne y hueso delante con las que puedo impactar, pues es que, claro, me olvido del customer experience, ¿no? Claro. Y entonces vuelvo a tu pregunta anterior. Bueno, perdón, y la hostelería pasaba al revés. La hostelería era todo sí, Claro, la te quería hostelería era preguntar todo acerca de eso. customer. Sí, y ahora conecto con lo que tú dices de cómo Uh-huh. volver a enlazar o a conectar con el customer experience. La hostelería pasa al revés. La hostelería empezó, joder, no había maquinaria, ¿sabes? No había nada de profesiones que intenten regularizar algo y entonces todo el mundo centrado en el convenio, en la profesión, en el tal y en el cual. Y lo único que había eran clases colectivas. Pero entonces no había ni youtubers, ni influencers o ni les mills que te dijeran cómo tienes que hacer una clase colectiva. Tú te enfrentas y dices, Uh-huh. ¿qué tengo para hoy? Tortilla de patatas, coño, voy a hacer la mejor tortilla de patatas del mundo, voy a hacer el mejor asado del mundo, voy a hacer las mejores lentejas del mundo. Y te ponías tú ahí a cocinar y tu historia. Y de tu comida y de tu atención al cliente y de tu precio, pero sobre De- todo había un mix de atención al cliente, dependía que el cliente Depende. volviera, ¿no? Eso es. Y ahí nace. Y de repente, y entonces todo eso va pum, 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 de manera que cuando entrabas en un restaurante, normalmente, hablo de años 80 90 normalmente era uno bien atendido, sobre todo en pequeñas ciudades más que en grandes ciudades donde ya todo se iba Uh-huh. al carajo. Pero es que últimamente, ¿qué ocurrió? Se informatiza todo. Se Uh-huh. informatiza todo. Ya ese camarero que te viene con la libretilla, esa chaquetilla blanca, esa Y te corbatilla negra de canta antes, todo, y de te canta lo rollo, que hay, no sé y te qué. cantaba lo que hay, y te toma nota en la libreta, y luego te hace Tal las cual. cuentas, ¿no? Esa tasca sevillana que te escuchan y van poniendo, ¿sabes? Y que te miran a los ojos, qué quieres, qué no quieres, y van poniendo con tiza en la barra lo que cuesta y lo que vas apuntando. Esa genuinidad de unos y otros se ha perdido. Ya te vienen Mm. todos los camareros con su puñetero móvil o con una tablet y Ya. tú no sabes si están pasando un WhatsApp a un amigo o están tomando nota de lo tuyo. Y tardan muchísimo, ¿no? Perdona, es que ya sé que es solo una cerveza, pero es que me tengo que tener en la pantalla de tal, luego me tengo que tener en la pantalla de cual, luego me meto en alcoholes, dentro de alcoholes, no sé qué, tal, y al final le dan a la cerveza. Y entonces ya la cerveza tal. O sea, es decir,
Juan, es una obsesión. Lo estoy Sí, un poco exagerando, pero sí, te entiendo. exagerando absolutamente todo, ¿eh? Es una obsesión por el control, que te olvidas de lo que genera realmente el ingreso, que es Mm, realmente el impacto en el cliente para que ese cliente vuelva, ¿no? tal cual. Hemos puesto la maquinita para tener todo el control de stock, todos los pedidos, todo tal, por delante del tipo de tipo. Entonces, Mm, el camarero ya no te mira a los ojos, mira los ojos de la maquinita. El camarero ya no. En fin, mm. Sí, me sí, cabreo, me sí, pongo de sí. mala leche, Sí, de sí, verdad, es que es tal porque cual. soy un absoluto consumidor de restaurantes joder, tío, es una profesión preciosa, tío. O sea, todas las Mm, profesiones que tienen que ver con personas o entre personas son fantásticas, tío. sí, Compara eso con un señor que está de secretario en un ayuntamiento, con marrones todos los días, con un ordenador, con un tal, con sí, quejas, tío. Aquí tienes tal la cual. oportunidad De de ser estar con gente. hospitalario, de ser hospitalario, de Joder, ser, claro, yo por eso siempre y pienso, que es si gente que va a comer, coño, gente que va al gimnasio, que no es gente que va a operarse de corazón, entiéndeme, claro, que es gente tal que va en cual. un momento feliz, ¿no? Entonces tú deberías ser feliz por recibir a gente en un momento feliz, pero nos hemos olvidado por centrarnos en el tech. Yo estoy convencido, le doy mucha culpa al tech y le doy Ujú. mucha culpa a, bueno, pues a tanta regularización en todos los sectores. Sí, yo siempre cuando hablo con la gente que le hago la misma pregunta, yo entrevisto gente que es del fitness y gente que no es del fitness, con lo cual me viene perfecto porque tú has estado en el fitness y no en el fitness. Pero yo siempre les pregunto, si es tan evidente, el ROI está más que comprobado, la lealtad de marca, la recomendación, la gente que va, repite, mientras más vengo tal, me saludan por mi nombre tal, ¿cómo es posible que si está tan claro, digamos que no, a ver, siendo abogado del No, diablo, sí, no se ve, ¿no? los boutiques lo hacen muy bien, hay gimnasios que se empiezan a ir tal, pero ¿por qué no cuela, no está en el centro? Eso es una cosa que a mí me llama la atención. No sé si es una cuestión de liderazgo, no sé si es una cuestión de creérselo, no sé si es que si el fitness va tan bien que no importa que se me den de baja porque vendrán más, no sé cuál es, no sé por qué no es tan evidente como, por ejemplo, los restaurantes que se pelean. Mira, aquí en mi casa, donde yo vivo aquí en el centro de Barcelona, hay como 9 peluquerías. Y yo, que soy muy curioso, voy cortándome, como no tampoco tengo mucho aquí, muchas, muchas opciones, yo voy probando. Y en todas me tratan súper bien. Claro, yo pienso, es que claro, si hay 9 peluquerías, a 2 cuadras a la redonda, aquí se lleva el gato el que, hola Juan, qué tío, qué guay, que no sé cuánto, y no sé qué. ¿Y tú en qué trabajas? Cuéntame. Ah, en el fitness, ah, qué bien, yo voy a tal gimnasio y tal. ¿Y qué máquinas tienen? Claro, todo el mundo intenta como que rascar porque saben que ser hospitalario, y obviamente compites en precio, es donde se lleva el gato al agua. Entonces yo digo, y te quería preguntar, y ahí hilo con esta parte, con Basic Fit, ¿no? Estuviste liderando Basic Fit. ¿El Customer Experience va vinculado a precio? Y eso es una pregunta que es muy interesante porque mucha gente me dice, no, low cost, tal, no sé qué. ¿Cómo se comulgan esas dos cosas? Yo creo que no. Yo creo que no va vinculado a precio, ¿vale? Pero yo te digo las diferencias que yo encontré entre dos grandes multinacionales en las que trabajé y de las que puedo hablar. Una es Starbucks Coffee y otra era Basic Fit. Entonces, y no sé, pero claro, Starbucks ya tiene 40.000 cafeterías en el mundo, Juan. Es decir, mantener el nivel de genuinidad con 40.000 cafeterías en el mundo, olvídate, ya es otro negocio casi, ¿no? Mm, Pero desde luego lo intentan. Y Basic Fit no lo intentaba tanto. Y esa es la diferencia que quiero encontrar. Es decir, el propósito de Starbucks y la formación que Starbucks daba a su gente y la continuidad que Starbucks proponía para que el Customer Experience estuviera absolutamente en todos los momentos de tu vida en Starbucks era de 10. Otra cosa es cómo sale. Otra cosa es, vale, esto está muy bien creado, mm. muy bien formado y ahora, oye, pues al 100% no va a salir porque, coño, en un entorno de 40.000 tiendas o como yo tenía en España, 84 Starbucks, pues hombre, siempre hay de todo, ¿no? Siempre hay gente que está Normal, más por la labor, o claro. sea, la campana de Gauss, ¿no? Va a haber Sí, gente sí, sí. outstanding y gente que da igual lo que hagas, que son un Mm. desastre, y otros. Y lo que intentas es que esa media de la campana de Gauss, la parte de Sea la arriba, mayor parte, claro. exacto, Mm, sea la mayor parte y se vaya cada vez más mm. hacia el lado de los buenos, ¿no? Y Basic Fit no. Basic Fit tenía un propósito mucho más claro. De hecho, para que te hagas una idea, Basic Fit eh, ya tiene en Holanda muchos gimnasios non-staff. Claro. Sí, sí, sí. Non-staff.
transaccional, una propuesta transaccional. Yo llego y Totalmente hay máquinas, distinta, ¿no? hago esto y tal, y claro, es como, yo lo veo, y perdona que te corte, yo creo que es como Amazon, ¿no? Amazon no es espectacular porque funciona rápido, ¿no? No es, o sea, yo no me siento, y si devuelvo rápido y ya, esa es una Sí, transacción. Supongo que va por ahí, ¿no? totalmente, ¿no? Entonces, Basic no tiene entre su obsesión una atención al cliente legendaria, un servicio al cliente legendaria, un customer experience legendario. No, tiene entre su propósito dar un fitness muy correcto, llámalo affordable, como ellos lo llamaban, Mm, a un precio muy correcto, con un producto y unas instalaciones muy correctas en ciudades muy correctas. Y eso es lo y, que le hace tener 2.000 gimnasios en Europa, ¿no? y Y, vaya que lo consiguen, pues porque claro, no claro, por eso estamos digo, diciendo que esté mal o esté bien, es que, claro, si su propósito y su propuesta de valor es esa, claro. de 10. O Entonces, sea, y esa era la propuesta de valor que mm, todos entendimos, ¿no? En Basic Fit, ¿no? Es decir, yo cuando era CEO de Basic Fit, tanto en España como en Italia, créeme, no me preocupaba tanto el customer experience. Me preocupaba mucho por escoger los mejores sitios, tener un público alrededor denso y con un mix suficiente de gente viviendo, gente trabajando y gente estudiando para, para que al final pudiera, con esos 20 euros que entonces yo tenía de media de ingresos por socio, pudiera hacer mis números, ¿no? Y en eso me basaba. En Starbucks es verdad que es otro negocio de retail y es location, location, location. Si tú abres un Starbucks en el sitio equivocado, te pasa lo mismo que Basic Fit, ¿eh? Ya puedes hacer todo el customer experience que quieras, que no lo levantas, ¿eh? Pero, pero había un propósito diferente, ¿no? Y volvemos a la raíz del problema, a la raíz del problema de la solución, que es el mm, empleado, ¿no? Que es el partner, el empleado, el colaborador, el llámalo como quieras, para que no se nos enfade nadie, ¿vale? En Starbucks, para que tú te hagas una idea, te tirabas 15 días después de ser contratado, antes de ir a trabajar a una cafetería, hablo de baristas, hablo de camareros, que es de lo que estamos hablando, porque es lo que más tenemos en la ujú, pirámide en cantidad, ujú. ¿no? 15 días. Una semana de esos 15 días te las tirabas aprendiendo a hacer bebidas, porque claro, a ti te piden un caramel macchiato, te piden un mocha y te empiezan a medir un 20 y ya es cuántos shots llevaba esto, cuántos pan llevaba esto, cuánto no sé qué, cuánto no sé cuánto, o te piden ya un frappuccino, te tienes que dar la vuelta, irte a la estación de frappuccinos, oye, cuánto hielo le echaba y el brick este, cómo era, el de café, el de crema, en fin, o sea, Starbucks es un negocio hiper complicado si lo comparas con Basic Fit o si lo comparas con cualquier negocio de fitness. El Ujú. negocio de fitness es hiper básico, ¿no? Pero Starbucks es hiper complicado. Te tirabas una semana aprendiendo bebidas, pero es que la primera semana de entrada te la tirabas de lo que llamaban cultural immersion, ¿no? ¿Y eso qué significaba? Eso es, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? No en qué consiste tu puesto de trabajo, que además te lo diferenciaban. Tu puesto de trabajo consiste en que llegas a las 8 de la mañana o a las 7, según el turno que te toque, te pones tu delantal, empiezas a mirar todo el tema de food, sacas comida de las neveras, las pones, las implantas, no sé qué, luego inicias las cajas, luego boom, 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 ¿vale? Procedimiento de Procedimiento, franquicia de arriba procedimiento, ¿no? abajo. Pero ¿para qué estás aquí? Es algo muy distinto, ¿no? Entonces, a todo el mundo se les decía que, fíjate que han pasado 20 años y me sigo acordando, se le decían tres cosas, ¿no? Se le decían, tú estás aquí para make a friend, make a difference, make someone day. Ahora lo digo en español, es que me sale en inglés porque lo aprendíamos así, ¿no? O sea, Tatuado lo tienes, ¿no? sí, sí, sí. Hacer un amigo, marcar la diferencia y alegrarle el día a alguien, ¿vale? Eso es para lo que te hemos fichado. Luego, coño, tendrás que sacar los muffins de la nevera y ponerlos en la vitrina, pero no nos aportas nada. A la empresa no le aportas nada. O sea, hay 1.000 robots o 1.000 personas que parecen robots que pueden hacer eso, pero muy pocos pueden marcar la diferencia, hacer amigos y alegrarles el día a alguien. Ahí ya tienes que fichar, ahí ya la propia empresa está diciendo tienes que fichar a gente que sonría, gente con mucho más optimismo, con mucho más positivismo, aunque no sean INEF, que no se me enfaden los Sí, ya, ya, ya. aunque no tengan el supertítulo de la Escuela de Hostelería Mundial y no tengan chef 3 estrellas Michelin. Con que Actitud, sean gente actitud. que le guste a la gente, con que sea gente que le guste a la gente, tenemos mucho ganado. Y ya nos encargamos nosotros de formarles, ¿no? Y entonces, todas esas tres cosas, se me ha salido ahí una imagen, perdóname, Juan, No, tranqui, tranqui. me olvidé con el dedo en, No, no, en la tranqui. pantalla.
todas estas tres cosas luego se dividían en comportamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo le puedes alegrar el día a alguien, ¿no? Entonces te decían welcoming, ¿vale? Entonces, saluda a todos los clientes por su nombre, cuando le entregues la bebida, deséales un buen día, cuando vayas a recoger las mesas, pregúntale cómo están, cómo les ha ido el día de ayer, y no ser simplemente robots que ni saludan por el siguiente, no, la típica, siguiente, sí, ¿cómo que siguiente? Ya. Siguiente es como, ¿no? Como en la cola del paro, ¿sabes? Tal cual. O bueno, Pero no hay en veces unas, que uno llega a una cafetería y te dice, dime, ¿cómo que dime? sí, Primero buenas ¿cómo que tardes al dime? menos. Entonces, bueno, y de ahí que empezáramos a preguntar por los nombres, y de ahí que se apuntara el nombre en un vaso, y de ahí que a veces te puede parecer, claro, el nombre es como todo, ¿no? Es decir, a mí cuando Amazon me dice, hola Fran, ya tenemos tu pedido, pues, me quedo igual, porque no hay ninguna genuinidad, es un puto Ya, robot que me hizo claro. la Fran. Pero cuando una persona de Starbucks, al que suelo ir, me dice, hombre Fran, ¿qué tal? Qué bueno verte otra vez por aquí, te pongo tu Coffee Nut Latte de Navidad otra vez. Ya, ¿no? Me Claro. has conocido, además me has saludado genuinamente y tal. Y luego cuando Sí, vino a la mesa a recoger o a hacer, oye, mira, Francia, ¿qué estás trabajando? Solamente quitarte la taza que está vacía y tal, igual. Y como ahora no hay mucha gente, te traigo algo más. claro. Joder, Es ¿sabes? que persona, actitud de servicio, bueno, es que sí, Todo. partiendo de la base de eso, haz un amigo, diferencia y alegra el día a alguien, claro, Eh, esas cosas, las, mm, no sé, quizás algún boutique la tenga en el fitness, me refiero, pero este sí. tipo de propósito tan interiorizado, ¿tú lo has visto en la industria? En el fitness no. En el fitness no. Mm, En hostelería hay gente que sí que apuntaba sí, más, ¿no? bueno, en restauración, hoteles, Sí, hoteles, todo sí, lo que sea también, servicio, también, en este también. tipo de cosas, o Disney, tú estás Pero, tipo pero en la Apple. industria no. En la industria no, pero no por nada. También es verdad que llevamos ya muchos años con el low cost. El low cost tenía un precio tan bestial Ujú, y nos venía la gente tan en masa claro, que nos olvidamos del cliente y nos centrábamos en, oye, ¿cómo puedo digerir tanta claro, cantidad de comida que me está entrando? ¿No? Entonces nos centramos claro, mucho más en la gestión, en los procesos, en que aquello saliera, que en realmente tener buena atención al cliente. Pero creo que nos equivocamos. Creo que por mucha gente que tengas y por mucho volumen que tengas, hay un top 7, un top 8, un top 9 de máximos básicos dentro del Customer Experience que se pueden hacer. Y no los claro. hacemos porque no están en el propósito y en la mente de Es- nuestros empleados. Eso es tanto digitales como presenciales. O sea, la gente Exacto, dice, no, es que experiencia de clientes positivas también pueden ser digitales, también puede haber totalmente. algo digital. Porque hay Sí, veces que yo qué sé, cuántas oportunidades perdidas hay que los gimnasios comuniquen un pequeño hito, tienes tiempo que no vienes, porque que puede ser automático, pero hoy por lo menos se acuerdan de mí. Y ya después sí, cuando llegas, hay una persona que te ayuda. Has dicho una sí. frase, Frank, que me gustó cuando dijiste cambiaste de Basic Fit a Starbucks, que empezaste a hablar de ello, dijiste una frase que es otro negocio retail. O sea, Sí. interiorizamos que el fitness es retail puro y duro. Y yo creo que hay mucha gente que aún no lo ve así. ¿Tú crees que es férreamente que el fitness es retail? Bueno, no lo sé si férreamente, Juan. Lo que sí sé es que para mí son dos negocios exactamente iguales. Claro. Es decir, te digo de una manera, a mí me contrata Zara para ser director general o director de operaciones, si quieres llamarle, porque quizás hay otras cosas más arriba, un poco más Ujú, tal, y estoy tan tranquilo como si me contrata Starbucks o como si me contrata Basic Fit, por poner, o Planet Fitness, por poner uno de los claro. gordos, ¿no? Pues Ujú, son tres negocios para mí exactamente iguales. claro. Son negocios que generan su dinero en la calle. Hablo no de Zara o no de Sí, la sí, venta sí. online, sino Ujú, generan su negocio en la calle, son negocios de personas, unos venden café, otros venden ropa, otros venden fitness, pero son negocios donde lo primero tiene que ser la persona, tu empleado y tu cliente. Y si eso lo entiendes mejor, harás más revenue. Y son negocios de location, location, location. Si estás tal mal cual. situado, vas mal. Entonces, Mm, para mí el fitness, vamos, es retail puro y duro. Si es que, y ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que es verdad que hubo una época que entramos muchos outsiders, ¿no? Dentro del mundo del fitness, ¿no? Veníamos, no gente rara, ¿eh? Porque yo siempre he sido deportista, no sé si lo hablamos, pero jugué mucho al tenis, estuve a punto de dejar ujú. los estudios por el tenis, tal y Ah, cual. mira, no. Mi casa, mi padre Inés, o sea que toda la vida hemos hecho deporte, ¿no? Y nuestros hijos también el deporte no es algo negociable.
Pero eso no quiere decir que yo vea la vida del deporte como algo distinta o superior Claro, o lo que sea al tal cual. retail. Son retail, son negocios pequeños, son negocios de detalle, son negocios de Ujú, calle, ¿no? Entonces eso yo lo englobo dentro del mundo del retail. Luego claro. tienen sus diferencias, Ujú. ¿sabes? Pero vamos, estoy convencido. Y, Eso, Fran, cuando hablabas también esa inmersión cultural, ¿cómo crees, así ya es como para empezar a tirar consejos, ¿no? ¿Qué le dirías a una cadena, a un gimnasio, a alguien que está emprendiendo un boutique, o el que sea negocio fitness retail, cual sea? O sea, a ver, ¿cómo te lo pregunto? ¿Cómo le trasladarías la importancia que es de transmitir ese propósito de una inmersión cultural de qué quieres ser, cómo quieres competir, poniendo el CX en medio? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le dirías? termino de contarte lo de Starbucks y te paso al consejo al consejo, entiéndeme, que nadie es. Mm, Y paso a la recomendación o a lo que yo haría, pero luego cada uno sí, que haga lo claro. que quiera. Bueno, eso es lo Te digo, importante. porque forma parte, porque esto que te voy a contar forma parte de ese Ajá. consejo, por eso lo digo, ¿eh? Mm, Entonces, por un lado tenías como una semana de cultural immersion que hablábamos, ¿no? Entonces ahí ya te decían para qué estás aquí, no en qué consiste tu puesto de trabajo. Y luego te daban herramientas que durante el año te servían para asegurar que ese haz un amigo, marca la diferencia y alegra el día a alguien, no se olvidaba, no se borraba. No era un tema de onboarding de gran multinacional y porque cotizo en bolsa y tengo accionistas muy gordos, tengo que decirle al mundo y al mercado que tengo un onboarding de maravilla y que tengo un tal de maravilla. No, 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 no. Seguía vivo. ¿Cómo seguía vivo? En su caso, en el caso de Starbucks, lo metieron dentro de un proyecto que se llamaba The Green Apron Book, el libro del delantal verde, ujú, y entonces ahora supongo que será una aplicación y habrá valores que habrán cambiado, ¿sabes? Y habrán cosas que habrán cambiado porque el mundo evoluciona, ¿no? Pero estoy seguro que el espíritu de ese libro del delantal verde sigue exactamente igual, ¿no? Y ahí te ponían un montón de comportamientos que tú podías tener para hacer un amigo, alegrar el día a alguien y marcar la diferencia. Entonces ya te lo bajaban al suelo, porque ese de hacer un amigo, alegrar el día a alguien y marcar la diferencia puede ser un poco. claro, ¿y cómo lo hago esto yo? Sí, o la Claro. típica españolada, ¿no? Aquí no estamos para hacer amigos, ¿sabes? Estamos para vender y tal, esas Ahora, gilipolleces. ahora me cuentas lo de la anécdota del nombre en el vaso, pero ahora te la Ah, respondo. sí, ¿de dónde viene, no? El origen. Sí, sí. No, pero te Vale. quiero decir que yo me encontraba con eso. Aquí no estamos para hacer amigos, ¿no? Cuando empezamos a implementar el nombre, ahora te lo contaré, pero también hubo sus problemas. Pero, bueno, me refería a ya esas tres cosas, que pueden ser muy generales, te las bajaban a comportamientos. Y tú ya ahí empiezas a aprender comportamientos. ¿Comportamientos de qué tipo? Mirar a los ojos. Mirar a los ojos. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una pequeña newsletter en LinkedIn que he empezado a hacer hace 2 o 3 meses y ahí se Te sigo, pueden ver cosas, ¿no? está muy bueno, está Entonces, muy bueno. mira a los ojos. Qué flipollez, ¿no? Hemos venido aquí a Starbucks para mirar a los ojos. No, no solamente para eso, pero es que es primordial. ¿Con cuánta gente hablamos que no nos miran a los ojos? En el banco, en correos, cuando vas a recoger un paquete, cuando tienes un punto de recogida de Amazon, en una gasolinera, en un tal. Coño, mírame a los ojos, sonríeme, que no te cuesta nada. Si ya sé que no has tenido un buen día. Yo esta mañana no tenía un buen día, porque no tenía cobertura, porque no tenía wifi, como sabes, ¿no? Aquí en el campo te reciclas en 5 minutos, ¿no? Porque al Claro. final me he comprometido contigo a serte útil, ¿no? Y para mí mi compromiso está por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces Mm, hay que reciclarse. Entonces, al final dice, mira a los ojos, otros comportamientos, sonríe. Joder, gracias, Fran, sonríe. No, hostia, pero es que nadie sonríe. Es tal que cual. parece que sonreír es carísimo, entonces es muy básico, sí, pero no lo hacéis, coño, Charlie ¿sabes? Chaplin decía que un día sin reírte es un día perdido en tu vida. Bueno, pues hay Exacto. mucha gente que está perdiendo Tal días cual. a mansalva. Sí, sí. La gente está encabronada, ¿no? Cosas tan sencillas como esa, ¿no? Joder, da una frase genuina al final de la conversación, ¿no? Desea un buen día. Y al final Mm, decidimos lo de desear un buen día, pero cada uno lo hacía a su manera. a su Obviamente, un manera, claro. chaval, un camarero de 18 años sirviéndole un café a una chica de 17 años, pues no le va a decir que pase un buen día, señora. Pues no, pues le dirá otra frase a su Mm, manera. Y además esa mm, frase cambiará con los años, ¿no? Y claro. antiguamente decíamos guay, y ahora le dirán bro, y ahora no sé Oye, qué, y ahora tal. Pero tienes un algo genuino, pero claro. sabes que tienes que despedirte, porque te han dicho que tienes que Mm, despedirte, ¿no? Y que tienes que hacer de esa manera. Entonces, ahí había como 40 o 50 comportamientos parecidos a estos tres que te estoy wow. diciendo,
que lo que te hacían es que te bajaban esos 3 al suelo para que tú lo pudieras hacer día a día. Es decir, le buscaban utilidad a esos 3 comportamientos principales de haz un amigo, marca la diferencia, era el día a alguien. Y luego estaban en los checklists y auditorías de todos los district managers, regional managers o directores de operaciones. Es decir, cuando nosotros visitábamos tiendas, que teníamos que visitar las tiendas de tu distrito, imagínate, un district manager de mi dirección, pues llevaba una media de 8 o 10 Starbucks, ¿no? Esos 8 o 10 Starbucks tenía aproximadamente un mes y medio para visitarlos todos, ¿vale? Visitarlos en profundidad, no visitaban más, pero visitarlos con 8 horas de visita, ¿no? De esas 8 horas de visita, que es esto por lo que te digo, que también me gustan mucho. La gente que dice, es que las reuniones no deberían durar más de 2 horas. Bueno, las tuyas. Pero hay gente que a lo mejor trabaja en otras cosas, ¿sabes? O sea, todo Claro. intentamos minimizarlo y como dictar sentencia, ¿no? Pues También depende de la cultura de la empresa, también depende de un montón de cosas. totalmente, ¿no? Entonces ahí había de esas 8 horas que estabas tú pues con tu agenda en la tienda y que no ibas a volver al cabo del mes y medio, porque de ahí salía un plan de acción para ese mes y medio, había una parte que era estabas más o menos como hora y media, 2 horas observando la operación, observando el servicio, observando cómo se iba moviendo la gente, pero no solamente si necesitábamos a 2 personas en caja o a 3 personas en cafetería, tal, o sea, en bebidas, porque, entiéndeme, porque la operación te obligaba a ese deployment en cuestión, que eso es muy Sí, técnico. No, no, sí, no. Te tirabas media hora o 45 minutos observando si la chica nueva saludaba como había que saludar. claro, Si cuando limpiaba las mesas tenía contacto con los clientes o claro. simplemente limpiaba la mesa y no les quería mirar a los ojos. Y cuando entregaba la bebida, la entregaba de forma genuina o ponía el puñetero vaso en el pick-up point y se daba la vuelta porque tenía otro frappuccino ahí esperando. O sea, te fijabas durante 45 minutos en cómo estaba el servicio y a quién había que darle feedback, ¿no? O reprimenda, que se dice en castellano, ¿no? Y Claro. eso ayudaba a que continuamente Mantuvieras los 3 una valores estándar. estuvieran Claro. vivos. Y luego había un sistema de premios diario, y ya termino, que dábamos tarjetitas entonces, ¿no? Y a mí me gustaba mucho. Yo guardo como 250 tarjetas que la gente me dio a mí. Obviamente yo era el director general, el director de operaciones, perdón, en Starbucks, y estoy convencido que era por peloteo, pero No, hombre, muchas, no, muchas, alguno habrá que, oye, que Frank es un buen claro, tipo. muchas las lees y están escritas con el corazón. Y en mi caso no era por haber sonreído a un cliente o tal, porque yo no estaba de cara al cliente, ¿no? Pero sí que esos comportamientos de welcoming, de smile, de tal, de cual, también se daban cuando yo iba a Totalmente. darle feedback a una persona, iba a visitar una tienda, a visitar a alguien, ¿no? Y continuamente estábamos dándonos esos premios entre nosotros cuando hacíamos algo que tenía que ver con esos comportamientos y, por tanto, con los 3 grandes directrices de haz un Ujú, amigo, al leerlo del día a alguien marca la diferencia, ¿no? Entonces claro. esa cultura estaba continuamente viva, ¿no? Primero, tenías muy claro cuál era el propósito, que es un poco mi consejo, que ahora lo pasamos. Segundo, bajabas el propósito a comportamientos o acciones diarias. Tercero, lo metías en tu... ¿Me oyes, Ahora, Juan? perfectamente, pero te veo Sí. así. Sí, ¿sabes qué pasa? Que ha entrado... Ay, se ha cortado en estos momentos y voy a aprovechar, sé que sigue grabando, seguramente entrará. Iba a proponer que Fran dijera cuáles son las cosas que aprendió en Starbucks para llevarlas al fitness. Es que estoy aquí viendo el chat, voy a dejar esto en directo, me voy a ponerle aquí, vuelve a entrar. ¿Cuáles son esos consejos que o esas cosas que él aprendió en Starbucks para llevarlas al fitness? Pero creo que está claro, ¿no? Es tener cuál va a ser tu propuesta de valor y tu propósito de servicio, ¿no? Y ahí viene la formación, la continuidad, la coherencia. Aquí estoy haciendo un Juan. resumen porque esto no lo voy a cortar porque quedó Ah, buenísimo. Entonces, mientras Fran vuelve, voy a comentar. no, Estoy pero no ha sido por grabando, la no te cobertura, preocupes. ha sido porque me ha entrado una llamada y yo no sé Nada, por qué, pero tranquilo. el Meet debe estar conectado. Como yo tengo todo en torno a Google, pues se ha Ya. ido esto al carajo. No, justamente mientras te reconectaba estaba diciendo que yo te iba a preguntar cuáles son las cosas que aprendiste en Starbucks que se pueden llevar al fitness, pero es evidente, es el propósito, lo que estabas diciendo justo cuando te caíste, ¿no? El propósito, esa formación, la formación, esa continuidad del servicio, sobre todo eso del seguimiento, ¿no? Esto del Green Apron Book, que supongo que es más cómo hacemos, o sea, nace de cómo hacemos para mantener un estándar de calidad y servicio durante la vida del negocio, ¿no? Y yo creo que Exacto, exacto. Pero no sé cuántas reuniones de feedback. solo centrado en experiencia.
O sea, el Winner Prom Book no Exacto. te hablaba de procesos ni de operaciones. Para eso ¿Cuántas teníamos otros clases muchos books. diste? Claro, Exacto. ¿cuántas clases Ahora tenemos otros diste muchos por books. semana? Claro, claro. Oye, ¿Vale? Pero bueno, bueno, por entonces, resumir, cómo se cortó para que luego lo montes. Propósito: dale, dale. llevarlo a un documento donde haya 20, 30, 40, 80 comportamientos que te ayuden a bajarlo al suelo. Seguimiento por medio de visitas, auditorías, llámalos como quieras, pero auditorías de las buenas, no tienen por qué ser auditores de los malos. Es decir, auditorías para mejorar, 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 mejorar. O sea, eran reuniones en tienda para seguir mejorando, seguir mejorando. Y por último, sistema de premios que vaya, de premios diarios, de tarjetitas escritas a mano. De muchas gracias, Juan, por haberme invitado a tu podcast. Lo he pasado fenomenal. Además, se ve que está muy alineado con las ganas que tienes de que la gente aprenda cosas diferentes en la industria del fitness, tío. Ha sido un placer. Pum. Y todo esto te lo escribo a mano en una tarjeta, Mm, que también tenía su encanto, porque claro, sigue teniendo su encanto hoy en día. Escribir a mano es como más auténtico que enviarte un WhatsApp, para mí. O sea, tal cual. ¿sabes? Y nosotros que tenemos una edad ya, lo entendemos, pero estoy Claro, convencido que yo le dejo a mi hijo una carta, que tiene 14 años, una carta escrita a mano debajo de la almohada para cuando se acueste y decirle, Nacho, me has encantado cómo has entrenado hoy, porque es un tirado del mm, fútbol, o Nacho, me encantó la nota de ayer de biología, o lo que sea, tal igual, y, coño, y no es lo mismo que si le envío un WhatsApp tal entre cual. los 1000 que le envían sus amigos todos los días. Es decir, que De hasta, hecho, hasta la anécdota del vaso. Dos cosas. La primera es, vale, llega alguien que está escuchando y dice, vale, propósitos, comportamientos, voy a hacer esto, voy a copiarme un poco lo que hizo Starbucks y tal, y lo voy a implementar, no sé cuánto. Resistencia al cambio, que es cuando tú me contaste aquello de que voy a estar escribiendo. Eso por un lado. Y luego la parte de lo genuino, ¿no? Que también que cuando venía el vaso, que venía con etiqueta, no molaba porque molaba lo escrito. Cuéntame esa sí. anécdota porque yo supongo que alguien que dice, venga, ahora vamos a hacer el propósito este es nuestro con estos comportamientos. Y ahí alguien dice, ay, ¿qué me estás contando a mí? El propósito de que salude. ¿Cómo fue la Bueno, anécdota de cuando llegó lo del vaso? Bueno, ahí mira, anécdotas, entre otras cosas, Juan, porque a ver, la gente se tiene que poner en perspectiva, ¿no? Cuando trajimos Starbucks a España, hostias, era una época súper antigua, la gente fumaba en los aviones, fumaba en los trenes, fumaba, por supuesto, en los bares. Entonces tú llegas aquí con una cafetería donde no se fuma, donde no hay alcohol, donde no hay cerveza, donde no hay Coca-Cola, porque te quieres alejar un poco del Claro, fast food y tal, y donde se escucha jazz, ¿no? Que es lo que teníamos en nuestras cafeterías, ¿no? claro. Entonces, pues todo esto estaba muy bien, pero normalmente la gente te llegaba con un cigarro, ¿sabes? No, señor, lo siento mucho, no se puede fumar, porque además lo esperábamos en la puerta, no creas tú que se lo decíamos ya adentro, ¿eh? Joder, putos yanquis y tal, no sé qué, o sea, insultos, tal, de todo, ¿no? Entonces era un concepto que nos costó mucho, o sea, Starbucks le costó un mundo, ¿eh? En España empezar a ver algo de dinero, ¿eh? Pero un mundo. O sea, que estaban tan convencidos de su propósito que aguantaron, aguantaron, aguantaron. Entonces, todo esto tú dices entonces, ese era el Starbucks. Y la gente también era así. Los empleados eran así. Es decir, los empleados que tú tenían, pues sí, era gente joven, teníamos muchos estudiantes, era una hostelería muy cool y muy distinta a estar en una cocina. Pues había muchos que nos venían que eran camareros, jóvenes, pero camareros, y que Mm. nos venían de otras cafeterías o de otros bares llenos de serrín, gamba y palillo, ¿no? Que a mí, y no lo digo esto mal, pero que a Sí, mí me sí, sí, no, encantaba ese tipo de bar, pero que venían de otra formación y de otros estándares, ¿no? Y de otros propósitos, ¿vale? Y entonces les chocaban. Y, y nosotros, me acuerdo, que nos mandaban bastante a Seattle, que era donde estaban los centros de formación, a formarnos en nuevas cosas. Y en una de las visitas, por allí por el 2003, hay un distrito dentro de Seattle que está probando el pedir los nombres, ¿no? Eh, eh, Esto es verdad que era raro porque se hacía más en distritos residenciales, donde la gente, Mm. digamos Repite, ¿eh? que Mm, repite y era más entorno familiar, y además hay Starbucks ahí donde tienen salas de reuniones para las comunidades de vecinos. Es decir, en lugar de reunirte en el garaje o en la recepción, como en las series estas de Aquí no hay quien viva, pues ajá. Starbucks te pone salas de reuniones para que los vecinos se reúnan y hagan sus reuniones de la comunidad en los Starbucks, ¿no? Y oye, entonces son un montón de cosas que tienen, que aprendes un montón de ellos, y una de ellas, para seguir haciendo comunidad, eran pedir el nombre. Oye, vamos a empezar a pedir el nombre de la gente, porque si además de conocerles y de saber la bebida, cuanto antes nos sabemos los nombres y a los 2 días les saludamos por Luisa o por Mario o por lo que sea, pues nos va mucho mejor a todos. Vale, pues me parece muy bien. Esto debería salir de forma genuina, ¿no? Es decir,
Si a ti te dicen alegra del día a alguien, marca la diferencia y haz un amigo, que menos que te sepas el nombre. Pero a Como veces no mínimo. sale, a veces no sale Claro. de forma genuina y muchas veces, sobre todo en multinacionales, hay que poner, hay que poner mucha norma para que tú recomiendes, o strongly recommend, para que tú recomiendes cumplirlas, ¿no? Entonces, me fui a ver el distrito y tal y cual, y me gustó mucho la idea. Es decir, la gente preguntaba los nombres, tal. La Y lo cultura ponían en el americana también vaso. es muy Sí. distinta. Se lo escribían en el vaso, unos Mm, escribían el nombre una carita, unos escribían... Yo vi que era algo muy alineado a Starbucks y que podía ser algo bastante genuino, ¿no? De ujú. aplicar, ¿no? Siempre que no nos pasáramos con los mensajes en el vaso y Ya, solo ya. pusiéramos el nombre, que eso fue otro de los temas, ¿no? Sí, sí, También sí. que ocurrió, porque al final todas Sí. estas cosas Mm, tienen sus gateras por donde se escapan los gatos, ¿no? ya. Pero entonces lo trajimos a España. Y lo trajimos a España yo con toda mi intención de, coño, pues de ser más encantador, ¿no? A Diferente, y ahí hospitalario. me encontré con muchísimo. Joder, Frank, perdemos un huevo de tiempo con el tema del nombre. Lo empezamos a probar en una tienda o en dos tiendas con las que tenía más Mm, confianza, con las que yo sabía que esa gente tenía más perfil de customer claro, experience. Imagínate, ¿eh? Imagínate. claro, Y ahí me encontré, buscando, claro. y ahí me encontré los tal. Pero bueno, y al final, entre todos, bueno, y había gente que me decía, y además, joder, muchas veces que le preguntamos el nombre y nos responde, ¿a ti qué coño te importa cómo me llamo? ¿Sabes? Y joder, pasamos un mal rato, o le preguntamos el nombre y me Eh, dicen, ¿quieres que te dé también el número de teléfono? O sea, Claro, había todo tipo de casuísticas, entonces claro, decía, claro. lo pasamos mal, ¿no? Y digo, bueno, vale, pero eso, entonces hicimos una vez un conteo, al final lo llevo todas estadísticas, me sale a mi lado Mm, azul, ¿no? Digo, vale, ya. pero de 100 personas que nos han entrado, ¿con cuántas has tenido un problema con el nombre? ¿No? Entonces decíamos, pues con 20, venga, pues con 20. Tenemos 80 con los que no hemos tenido un problema con el nombre y me han dicho, oye, Jacinto, Francisco, Mm, Juan, como sea, ¿no? Vale. Y, y al cabo de la semana has conocido a alguien, yo le decía a alguien, solamente a uno, al que no sabías cómo se llamaba y solamente por preguntarle el nombre, ya al final de semana ha venido otra vez y le has llamado por su nombre y me dice, sí, eso también es verdad que ha ocurrido y en más de una ocasión. Y digo, pues solo por eso merece la pena ya seguir está. adelante con este experimento, ¿no? Claro. Pero el cambio, pues el cambio es el que, o sea, pierdo tiempo, me dicen que sí porque no me dan el teléfono, me dicen que a mí qué coño me importa, entonces, claro, lo ideal que es no hacer nada, lo ideal es no pasar Claro, la línea, ¿no? el umbral, Claro. claro. Y al final, ¿sabes por qué me lo compraron? Porque todo esto está muy bien. Y digo, bueno, pues solo por eso merece la pena. Sí, solo por eso merece la pena. Como eres el director de operaciones, me tengo que envainar y tengo que hacerte Claro. caso y tenemos que seguir. Pero por mí, solo por eso no lo hacía. Pero ¿sabes qué ocurría? Que como estábamos empezando, la gente no tenía ni puñetera idea de lo que pedía. Es decir, el tío que ya llegaba con el cigarro, le obligábamos a pagar en el cenicero. Luego llegaba a la barra y te decía, dos cervezas. No, tenemos cervezas, señores, que aquí solo vendemos tal. Bueno, pues ponme un vino, una Coca-Cola. No, no hay Coca-Cola, no hay vino, solamente vendemos café. ¿Pero qué mierda es esta? Total, que entonces le decíamos, ¿cómo le gusta a usted el café? Entonces le aconsejábamos, ¿no? Y tal. Mm, Y le pone azúcar, sí, y le gusta la vainilla, sí. ¿Qué le parece si le cambio la vainilla por azúcar? Y te gusta, pero ¿cómo te gusta? ¿Muy dulce o poco dulce? No, muy dulce, muy dulce. Pues te voy a poner el caramelo por encima y tal igual. mm. Y eso, pues al final era un caramel macchiato, ¿no? Pero no le decíamos caramel macchiato, porque Claro, si no claro. sabía lo que había pedido. Llegaba el chico que entregaba la bebida, el barista que las hacía y le entregaba la bebida y decía, caramel macchiato. Y el señor allá. O decía todo caramel macchiato para acabar de arreglarlo, ¿sabes? Y tal. Claro, claro. Claro, y la gente seguía charlando. Y nadie, entonces te encontrabas con cuatro o cinco bebidas, ¿sabes? Que tenían nombres raros, porque cada macchiato es un nombre muy común, pero entonces era un nombre rarísimo. Ya, ya. Entonces que tenían nombres raros y que no los recogía nadie. Entonces, cuando los Claro. pusimos los nombres, era caramel macchiato para Juan. Juan no sabía que había pedido un caramel Ya, macchiato, pero pero sabía que se llamaba ese Juan. soy yo. Y Hostia, qué bueno. entonces, Claro, operacionalmente, les convencimos por eso, más que por todo el customer experience, ¿no? ya. Lo bonito, Juan, es ver que hay ciertas ideas del equipo que trajiste de Estados Unidos en el año 2003 y que en el año 2026 siguen, ¿no? El otro día charlando con una persona de Starbucks muy, muy top, le decía, joder, digo, hemos perdido, yo creo que me digo hemos, pues yo me sigo considerando de Starbucks y me sigo considerando de Basic Fit, pero hemos perdido genuinidad, tío, porque con la etiquetita, ¿no? Entonces ahora ya vas con el teléfono. Claro.
¿sabes? Ya estás más tiempo mirando al teléfono Claro, que a los ojos del cliente o a los ojos del barista, tú en mi caso, ¿no? El teléfono llevas la aplicación, en la aplicación le tienes que dar a pagar, ahí sale un código QR, te los tican el código puntos, los no sé QR cuántos. y eso va ligado a una impresora que supongo que habrá reducido errores, supongo que habrá reducido un montón de cosas da igual, donde esa impresora le sale al barista que hace la bebida. Y entonces en esa impresora le sale que es Fran. Y a ti el de la caja te pega un sticker en el vaso, pero ya no me Claro, escribes mi y nombre con tu letra. llegas con la etiqueta, claro. Y llegas con la etiqueta. Y entonces digo, sí, existe todavía la obsesión de pedir el nombre y de tratar a la gente por el nombre, porque luego en el punto de entrega te dicen, aquí tienes tu toffee nut latte, Fran, que pases un buen día o lo que sea, ¿no? Pero ya hemos perdido un Sí, poco. Ya sí, vamos con sí, la etiquetita, totalmente de ¿no? acuerdo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo creo que esas son cosas que sí, está muy bien la eficiencia, lo digital, la etiqueta y tal, no sé cuánto, y mides y no sé qué, pero no se puede perder eso que te ha hecho diferente, ¿no? De alguna Sí, manera. sí. Y sobre todo que hay momentos y momentos, como yo digo, ¿no? Es decir, tú tienes que entender también como profesional de la hostelería un pico de 4 a 6 de la tarde en un domingo al lado del Hotel Palace, lleno de americanos, ¿sabes? No, Donde no vas a efi- parar de sacar bebidas y de tener una cola de 12 eficiencia, claro. personas, que una tienda más residencial, donde hay momentos donde tienes que estar, Mm, donde la etiqueta te viene bien para ganar tiempo, pero claro, donde hay muchos momentos para la genuinidad, ¿no? Y eso es lo que no se eso es. debe perder. Es igual también las recepciones de los gimnasios. Hay momentos cuando hay mucha gente porque se coincidió no sé qué, oye, eficiencia y operatividad. Pero luego en los Sí, momentos donde tú puedes tener algún gesto, ahí es donde puedes hacer una diferencia. Pero yo siempre digo, todos estos momentos wow, estos momentos que son genuinos, se contagian. Tienen como una especie de mancha, efecto de mancha de aceite, ¿no? Porque lo cuentas, mira lo que me dijeron, me dijo esto, me dijo lo otro, y eso va ganando y va colando en el resto de así es, usuarios, tal así cual. es. Oye, Frank, buah, yo me quedaría hablando contigo horas, pues ya a veces llevamos casi una hora, no sé, porque con el cambio no sé cuánto llevamos, pero yo te Bueno, quería preguntar, luego cortas y pegas y tal. no, 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 yo lo voy a dejar tal cual, incluso con tu caída. Yo antes de preguntarte, bueno, ahora te voy a preguntar en qué andas para que me cuentes un poco de la consultoría. Quiero preguntarte acerca de la IA. ¿Cómo ves el tema de la IA en la experiencia del cliente? Que, bueno, me comentaste antes que ibas a hacer una charla, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va a servir, no va a servir? Cómo lo ves tú así, que has estado en la operación tanto de, bueno, Bueno, retail? a mí si sabemos utilizarla me parece un grandísimo aliado. Es decir, la IA, desde mi punto de vista, se va a encargar de hacer todo lo aburrido. Y Mm, nos va a dejar delante del cliente solos. Es decir, si somos inteligentes, entenderemos que la IA debe encargarse de todo lo que el humano no o sea, perdón, de todo lo que la IA no puede hacerse cargo. Es decir, claro, toda la parte hardware, toda la parte de atrás, toda la parte de procesos, toda la parte de limpiezas, toda la parte de herramientas, toda la parte dura, la parte de gestión, la parte de organización, la parte de pedidos, la parte de tal, mm, todo eso lo va a hacer la IA. Y tú te vas a encargar de vender, tío. O claro. sea, de, de vender. De conectar, Claro, en el porque libro, para mí conectar, y eso es vender. Son pasos importantes para vender, pero nunca me olvido. O sea, al final siempre tengo claro, como cualquier CEO, de qué depende mi salario y en qué consiste al final, en qué consisten claro, mis objetivos, ¿no? Entonces, cuanto más herramientas tenga que me lo quitan y más lo puedo dedicar yo a vender, mucho mejor. Si me pasa a mí, me pasa a mm, mí. Yo ahora mismo pierdo mucho menos tiempo, Juan, en hacer claro, claro, presentaciones para clientes, claro, y porque me las resúmenes y hace la cosas, IA. claro, claro, Es que claro, me tal las hace cual. la IA y ya me encargo de ese tiempo que dedicaba antes a tal y cual, pues ahora ya me lo dedico a hablar con clientes y a conectar con más clientes que de momento la IA no me lo puede hacer de una forma genuina. Claro, el otro día le estaba, estos libros de Sapiens y tal, los de Yuval, Sí, ahí sí, tiene un sí. montón de libros y tal, y en una cosa, creo que era el de Lecciones del siglo XXI o algo así, ponía que llegará un momento en que la medicina, sí, el diagnóstico, estadística, el doctor tendrá que tomar una decisión ya casi final, pero mucha tecnología estará ahí, pero difícilmente podrá reemplazar a la enfermera o el enfermero que va a sacar sangre y le va a preguntar, ¿estás nervioso, Frank? No te preocupes, esto no va a doler, es un pinchacito. Eso Ese es el que te hace difícilmente, sentir bien. Ese es eso el que te hace difícil, sentir bien. Sí. exactamente. Ahora, todo lo que es diagnóstico y todo lo demás, probablemente la IA va a estar por ahí. Yo estoy contigo, la IA es un martillo, otro serrucho nuevo que viene a quitarnos y a facilitarnos muchas cosas, Sí. pero sí que desvelará muchas competencias que quizás no teníamos por allá guardadas en un cajón
y tenemos que ser simpáticos, hablar en público, en fin, un montón de cosas que Totalmente. habrá que cultivar. Y yo creo que esas soft skills, power skills, boom skills, llámala como quieras, van a ser las claves para mí en nuestro sector en los próximos 5 o 10 años. Tal Porque cual. la IA va a hacer muchas más cosas, sí. Y quien Oye, lo entienda más ganará un 10% más de revenue. O un 8, no lo sé. La gente dice entre un 7 y un 10, dice la IA que entre un 7 y un 10. voy a hacerle un Pero no lo resumen, sé. voy a hacer un resumen para que la IA me diga cuáles son las claves de esta conversación. No, es broma. Oye, ¿y estas Exacto. cosas las estás haciendo con tu consultora, con MD70? Cuéntame Sí, un poco en qué andas, cuéntame. bueno, pues muy fácil, te lo cuento muy. Esto fue en la pandemia. En la pandemia, yo, mi último trabajo, hemos estado ayudando a Forus a desarrollar el concepto en Italia. La pandemia entró por Madrid, Mm, y eran mis dos ciudades, ¿no? Entonces ahí ya te encierras, y pensé mucho y dije, lo quiero dejar todo y tengo 50 tacos, entonces tenía 50, ahora ya voy para 56, lamentablemente, y quiero no, probar por mi cuenta. lamentablemente no, Bueno, no, no, no nos aparenta de nada, tío. bueno, te lo agradezco, Juan, pero van, me gustaría que fuera un poco hacia atrás, ¿sabes? Llegar a un momento en que llegas a los 50, 49, 48, 47, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ya lo que tenía claro era qué no quería hacer, ¿no? Y ya no quería Mm, tanto avión, tanto hotel, tanto vuelo, tanto viaje, y quería una vida un pelín más tranquila. No trabajar menos, porque no trabajo menos, ¿eh? Trabajo incluso más que antes, yo creo, mm, pero no tengo la presión de trabajar para otros, ¿no? Para mí, trabajar para otros me generaba un exceso de responsabilidad, que hay gente a la que no, pero a mí me lo generaba, que no me hacía vivir bien y no me mm, hacía ser yo mismo y no me hacía estar feliz, ¿no? Y perder mi dinero, pues me da exactamente igual, ya conseguiré más, mm, pero no me estresa en ese sentido, ¿no? Y entonces tenía claro que quería probar por mi cuenta y dije, bueno, vamos a por ello. Y a partir de ahí, pues ha desembocado en tres grandes patas. Una pata que es de consultoría ejecutiva, es decir, ujú, pues ayudo a empresas, normalmente no tan multinacionales, porque esa gente tiene mucha gente muy buena dentro que sabe mucho, ¿no? Y que tiene buenas cosas, pero sí gente de un tamaño medio, de un tamaño de 8, 10, 12, 15, 20 restaurantes o 20 gimnasios, que dice, oye, voy a seguir creciendo, quiero poner esto en orden, ujú, en cómo lo hago o cómo lo pongo en orden o qué es realmente importante, en qué realmente tengo que centrar mis objetivos en los próximos 2 años o año y medio. Y ahí ayudo mucho. Es verdad que esa consultoría ejecutiva va muy dirigida a liderazgo y a customer ujú, experience, sobre todo a ujú. liderazgo y a desarrollo de personas, ¿no? Interesante. Tanto de personas de arriba como de Claro. líderes intermedios. Y esa es una pata, que es consultoría ejecutiva. Luego hay otra pata que es formación y conferencias, vamos a llamarles, ¿no? Ujú, Entonces ahí lo que hago es también hacer mucha formación a empresas, pero no lo considero como una consultoría. Para mí una consultoría es el que te dice, oye, quiero estar 6 meses contigo o quiero estar un año contigo, pero quiero desarrollar este proyecto o quiero que y me me hagas ayudes un a esto y lo diagnóstico otro, de ¿no? tal, 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 claro. Exacto. Y las formaciones son más, no es one shot, pero casi, ¿no? Oye, he visto que tienes unos cursos estupendos de liderazgo. ¿Por qué, Fran? ¿Por qué no me ayudas a implementarlos en la empresa y tal? Y nos hablas de cómo seleccionar mejor, cómo desarrollar mejor, cómo Ujú, delegar mejor, ¿sabes? Cómo dar mejor feedback, cómo premiar, bla, 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 un montón de cosas, ¿no? ujú, Eh, y esas son formaciones más one shot. Y luego hay una tercera pata que no la tenía pensada, pero como me gusta mucho, y no está muy ligada con las otras dos anteriores que están ligadas entre sí, pues la he seguido haciendo, que es el real estate, ¿no? Es decir, el ujú. hecho de, el hecho de trabajar en Starbucks o en Basic Fit, que son compañías condenadas Claro. al crecimiento, pues te hace ver mucho local, te hace hablar con mucho broker, te hace ser muy sensible a cómo de importante es el acertar con el local, eh, para que tu negocio tenga éxito, ¿no? Y entonces lo que empecé es a intermediar. Soy un Ujú, comisionista, claro. ¿cómo lo llaman? Comisionista, pues un Conectar puntos, comisionista. ¿no? Conectarse. Entonces conozco a mucha gente que tiene locales y conozco a mucha gente que necesita entrar en un local y Claro. los pongo en contacto. Qué bueno. Y entre medias pues intento llevarme algo para los niños, claro, pero Qué ya bueno. se me dedico. Y Pero qué luego bueno tengo una que. última pata, perdóname, una Sí, última sí. pata que tiene que ver también con el real estate, pero es más con el M&A, ¿no? El Management and Acquisition, que es con KPMG, donde, bueno, pues dentro de la industria del fitness yo les presento pues un montón de operadores de la industria del fitness que
quieren crecer y por tanto necesitan dinero para crecer. No, es más de crecimiento que de refinanciamiento de deuda y cosas de estas. Y KPMG conoce un montón de fondos de inversión nacionales o internacionales que quieren entrar en España en la industria del fitness, ¿no? Y ahí digamos que nos ponemos de acuerdo y de alguna manera pues acabo trabajando para KPMG en un proyecto, para el cliente en otro proyecto o para el fondo en otro proyecto, ¿no? Depende del proyecto que sea. Entonces, el proyecto es más, te diría, más de análisis de una compraventa, ¿no? Al final, al experto, en este caso, como me consideran a mí en fitness, te contratan con una base económica, te contratan, oye, esto vale lo que voy a pagar. Y además, ¿cómo podría crecer y dónde podría crecer? Y además, en el momento que lo tenga que vender, ¿a quién lo tendría que vender? No Claro. sé si oyes algo, pero es que, ¿ves? Esto es lo que nos faltaba para No, terminar no, la no, entrevista. no escuché qué era. Escuchas el ladrido del perro, ¿sabes? Bueno, sí, sí vi como una pata o algo por ahí, pero antes, pero no, bueno, qué bueno que sigas en la industria, Frank, no te vayas, la industria necesita perfiles como el tuyo que ha estado en la operativa, ha estado en crecimiento, ha estado en retail, lo ve con otros ojos, tu experiencia ni qué decir, ¿no? Pero qué bueno que sigas conectado con el fitness, qué bueno. Oye, Frank, muchísimas gracias por esta. Me he reído mucho, es un gusto. El otro día cuando hablamos también me reí mucho y eso se agradece. Y muchas gracias por aportar tanto. Yo ya te decía, yo tenía una pregunta preparada, que era, ¿qué puedes aprender el fitness de Starbucks? Pero ya lo has dicho y lo has Sí. expresado buenísimo. La verdad que te agradezco mucho. Si alguien quiere contactarte, alguien quiere, ¿por dónde? ¿A través de tu web, LinkedIn o...? Sí, a través de mi web, que es www.md70.es, pero sobre todo LinkedIn yo creo que es un buen medio y mi mail está ahí siempre, francisco.fragoso@md70.org. Yo lo pongo aquí Vale, igualmente. francisco.fragoso@md70.org, como pone aquí abajo. Exacto, así, sí, suscríbete. No, y por cierto, hablando de suscribirse, tus posts en LinkedIn son muy buenos, me encanta. El que pusiste el chicle en la mesa, que lo leí hace poco, el Pues último esa que es otra. pusiste. No hay cosa más desagradable que tocar un chicle debajo de una mesa. Terrible, o en un avión siempre a veces ves un chicle pegado por ahí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces hay que revisar, ahí hablábamos de operaciones, ¿no? Hay que levantar la mesa, darle la vuelta todas las mañanas, ver si hay chicles pegados, Tal cosas de cual. operaciones de toda la vida, pero bueno, Juan. Oye, yo te Oye, doy las gracias a ti y la no, enhorabuena hombre. porque sé que lo haces desinteresadamente, que tú tienes otro puesto de trabajo y te ganas la vida de otra manera A y que ver, esto lo haces desinteresadamente porque te gusta la gente, te gusta conectar y que haya gente como tú que todavía le apasione y confíe en el customer experience en el mundo de las IAs, sí, eh, tal me, cual. me- me parece de aplaudirte. Así No, que ha muchas sido un gracias. placer. Ya igualmente, para mí lo que quiero es que el fitness vaya mejor. Mientras más fitness, más personas, cada vez que veo esos reportes que ya uno no sabe cuál se cree, el de, no, 12% en España, 13%, 14%, no sé cuánto ya es el porcentaje, debería ser la mitad de la población, debería ser toda la población haciendo deporte de Sí. alguna manera, ¿no? Y eso, si se puede conseguir aportando desde esta parcelita, pues genial, eso es lo que me motiva. Ese es mi propósito, mira. Muy bien, Buenísimo, Fran. exactamente, exactamente. Oye, Pues muy muchísimas bien, gracias. No te Juan. robo más Un, tiempo. Muchísimas gracias por esta un placer. conversación. Que deje Que de vaya llover, muy bien. por favor. Chao, chao. Hasta luego.